Hola, hola y bienvenidos nuevamente al canal y al cubrimiento del Campeonato del Mundo que se está celebrando en Dubái entre el campeón actual Magnus Carlsen y el retador Ian Nepomniachtchi. Y el día de hoy tuvimos nuevamente una victoria de Magnus, lo cual lo deja prácticamente otra vez con su título de campeón, porque es muy difícil que, faltando solo 5 rondas, Nepo logre ganar 3 partidas y más aún cuando Magnus va a tener 3 partidas con las piezas blancas. No es imposible, pero es muy difícil. Además, Nepo ha venido en bajada psicológicamente cada vez peor al punto en el cual el día de hoy cometió un error bastante grave que poco se ha visto en los campeonatos del mundo, cometer un error de este tipo. Vamos a verlo. Se jugó C4, en este caso Nepo tratando de sorprender a Magnus, pero obviamente estos jugadores están demasiado preparados ante prácticamente cualquier tipo de apertura. Se jugó E6, G3, D5 y alfil G2. La jugada alfil G2 permite, a pesar de que se inició con la apertura inglesa, transponer a la catalana, y si las negras, por ejemplo, capturan aquí, se le da demasiada fuerza al alfil sobre el punto B7, atacando también la torre de A8 por vía rayos X, y este peón realmente no se pierde porque se puede recuperar fácilmente con la jugada dama A4, jaque y capturar en C4. Vino por parte de Magnus la jugada D4 que dificulta la salida del caballo por C3, ante lo cual hay que elegir otro tipo de estructura y también intenta ganar más espacio en el centro. Se jugó caballo F3, caballo C6, enroque corto y alfil C5, una jugada secundaria. Posiblemente pensaríamos que sería mejor alfil E7, pero bueno, Magnus generalmente sorprende con este tipo de jugadas. Vino la jugada D3, caballo F6. Aquí era importante darse cuenta que la jugada E5 se podría responder con la jugada B4, que es un truco táctico bastante interesante, porque si por ejemplo el alfil se regresa, vendría simplemente B5 y caería el peón D5, y si las negras capturan aquí, se puede capturar en E5, y si se toma aquí, vendría este jaque, recuperando el alfil, y si las negras intentan defenderlo, vendría alfil por, peón por y dama por, controlando esta diagonal, dejando en problemas a este rey negro. Podría salir también el alfil aquí y esta estructura es bastante mala y las blancas tendrían clara ventaja. En este caso se jugó caballo F6, por eso no se juega E5 en esta línea, caballo D2, A5, una jugada para empezar a atacar en el flanco de dama, tratar de llegar hasta A3, que es una jugada temática que pone a jugar a la torre desde su columna desde el principio. Viene la jugada caballo B3, atacando el alfil, y definitivamente está el alfil muy bien en E7 y no en A7, porque aquí sí el alfil estaría chocando contra su propio peón y sería una pieza totalmente pasiva que no tendría ninguna influencia en el juego. Vino E3, se cambió alfil por, y esta jugada también es temática, es una jugada muy elemental pero importante, tratando de conservar, en este caso, la pareja de alfiles y de ganar la pareja de alfiles del blanco. Por eso la mejor jugada en este caso es alfil C5, regresar a D2 no sería bueno, regresar a C1 tampoco en D2 porque se perdería el peón de D3 simplemente. Magnus enroca, viendo la jugada de 4 y A4 obligando a capturar N7 porque en dado caso de que se retire el caballo simplemente se capturaría aquí y quedaría un peón bastante débil en C5. Por eso cambia y se retira a C5. En este caso se juega A3 debilitando el flanco de dama, ante lo cual Nepo decide capturar, y este es un peón que queda muy débil, por lo tanto Magnus utiliza este tiempo no capturando, sino generando otra amenaza con la jugada torre D8, y aquí ya hay algunos trucos tácticos elementales como caballo por D4 para luego tomar en C5, pero no en este instante porque el caballo también está suelto en G4. Pero de todas maneras, estos jugadores pues son demasiado profilácticos, están anticipándose a todas las posibilidades, obviamente, y por eso se regresa de una vez a B3 y se juega caballo F6 también porque este caballo también está suelto en G4. Viene la jugada torre 1, esto ya genera una amenaza de rayos X sobre la dama y se está planteando la jugada D5. Por eso en este caso Magnus captura en A3. Viene la jugada dama E2, H6, que suele ser una jugada bastante útil, sobre todo para evitar cualquier tipo de sorpresas de algún mate
en la octava fila y que el rey esté todavía encerrado por sus propios peones. En este caso, jugó Nepo H4, que podríamos anticipar más adelante un posible plan con G4 y con G5 para desalojar el caballo y debilitar mucho más la posición del rey, y más aún cuando las piezas están en el flanco de dama, como es el caso de la torre y de la dama, aunque la dama puede regresar rápidamente hacia F8 en caso de ser necesario. Viendo la jugada, alfil D7 para finalizar el desarrollo y para que las torres se conecten, ante lo cual vino caballo 5 y Magnus jugó alfil E8. Vemos que esta es una pieza demasiado pasiva, sin embargo era necesario desarrollarla para, como lo había mencionado hace un momento, que las torres se conecten y finalizar el desarrollo. Se jugó dama E3, ante lo cual se jugó dama B4, y aquí las blancas deben ser cuidadosas con la retirada, por ejemplo, de la dama F4, porque podría haber un truco táctico elemental como torre por A2, y después de capturar aquí, la torre está suelta en E1. Por eso dama B4 es una jugada bastante interesante. Viene la jugada torre B1, y primero se cambia caballo G4 atacando la dama, dama E1, y aquí lo mejor que tienen las negras es entrar en el final, sobre todo porque las blancas han logrado algo importante en esta posición, una posición bastante restringida del alfil, ventaja de espacio, iniciativa. Entonces, cambiando las damas y simplificando un poco el juego, es posible reducir el peligro y la partida va hacia las tablas otra vez. Sin embargo, vamos a ver cuál es el error finalmente de Nepo. Aquí era importantísima la jugada H5 porque se está amenazando F3 y el caballo no tiene ninguna casilla donde salir y terminaría perdiéndose. Por eso juega H5 para replegarse por H6 y luego venir a la magnífica casilla F5. Vino alfil por B7, torre A4 y este es el momento más importante que debemos considerar. Aquí la jugada era simplemente F3, las negras tenían que jugar caballo H6 y vendría el alfil por E4 sin mayores complicaciones, y aunque las negras recuperarían el peón, las blancas mantendrían la iniciativa y una ligera ventaja por la fuerza de este peón, más el apoyo del alfil que controla la casilla A8 donde podría llegar este peón a coronar, y las negras tendrían bastantes dificultades para frenar este avance. Pero Nepo comete el terrible error C5 y aquí la partida podríamos decir que finaliza porque Magnus castiga y es totalmente consistente con todo lo que sigue, impidiendo que las negras puedan liberar su alfil después de la jugada C6. En ese momento el alfil queda atrapado y no hay forma de defenderse. Nepo intentó primero F3, caballo H6, torre E4. Obviamente las negras no cambian porque entonces el alfil sale por A6 y escapa. Entonces en este momento lo que hizo Magnus es torre A7, torre B4, pero después de torre B8 el alfil está perdido. Las blancas iniciaron el avance del peón A precisamente para tratar de buscar algo de contrajuego, pero es realmente una ilusión. Después de torre por, caballos C5, caballo F5 con toda la sangre fría, sin temor al avance del peón. Obviamente todo esto está absolutamente calculado. Torre B8 y vuelvo a repetir, con sangre fría, caballo por G3, sin mayores dificultades. Y ese es el momento clave de la defensa. El jugar C5, devolver un peón, pero activar el alfil para que el alfil pueda venir a la casilla C6 controlando la casilla de llegada. Se jugó A7, torre D8, caballo por C5 y otra vez torre A8. Y no hay forma de intentar que el caballo busque la casilla sea B6 o C7, porque si juega aquí simplemente se captura y no hay forma de tratar de que este peón avance. Incluso las negras pueden después jugar alfil C8 y devolver el material si se quiere, quedando en un final de caballos, porque el caballo vendría simplemente a F5 capturando el H4, quedando en un final completamente ganador. Esta fue la partida del día de hoy. Tenemos a un Nepo que no pudo levantarse de las derrotas anteriores y que difícilmente podrá hacerlo. Nada es imposible, pero verdaderamente al nivel en el que está jugando Magnus, que ha castigado los errores de Nepo y demostró
principalmente en la partida más larga de la historia de los mundiales, el enorme nivel que tiene y por qué es el campeón del mundo. Entonces es muy difícil, virtualmente se sostiene como el campeón actual. Bueno, gracias por acompañarme y ya nos vemos. Chao, chao.